que se realizó y pues supongo que solamente. Bien, gracias. Estos son los datos oficiales, ¿verdad? Para un plan de investigación. ¿Sí? Bueno, y luego del plan de investigación, pues ya viene lo que es las partes directamente de ese plan. Ya tenemos nuestra portada. La primera parte es el índice. El índice, pues obviamente no solo es aplicado al plan de investigación, sino que los libros tienen su índice. Algunas revistas incluso traen índice, etcétera, ¿verdad? Entonces, a ver, Tobes, dígame así, en pocas palabras, ¿qué es un índice? Como dijo, perdón. ¿Qué es un índice? El índice, si no estoy mal, es el que lleva los títulos de los temas, ¿no? Muy bien, más o menos, ¿verdad? Recuerden que el índice es la estructura de los temas, ¿verdad? O partes en las que se divide el documento, ¿verdad? Pero aparte de eso, el índice es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que nos dice en qué página encontrar qué, ¿sí? Por ejemplo, en su documento de saberes profesionales, el tema de química, la página 185. En el índice, bueno, química 185, entonces yo ya voy y busco, ¿verdad? Para eso nos sirve principalmente el índice, ¿verdad? Que es de las primeras partes que presenta el plan de investigación. Luego del índice, que se me olvidó acá, sigue lo que es la introducción. La introducción. A ver, ¿qué es la introducción para usted, Byron? Es como un resumen de lo que va a ser, de lo que será el documento o la investigación. Muy bien. La introducción es la que nos sirve para darle a conocer a la persona que va a revisar el documento qué es lo que va a encontrar ahí, ¿verdad? Como un pequeño resumen, una síntesis de lo que va a encontrar. Y aunque la introducción es de las primeras partes de un documento o de un plan de investigación, la introducción es la última que se debe realizar, ¿verdad? Porque usted tiene que tener todo para saber qué es lo que le va a contar a la persona que lo va a leer. Si usted realiza primero la introducción sin saber todo lo que va a tener el trabajo, ahí pues va a fallar un poco, ¿verdad? Bueno, luego pues iría la justificación. A ver, Fernanda, ¿qué es una justificación? Perdón, profe. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es una justificación? Profe, me agarró en el aire, disculpe. Es que, ¿qué es la justificación? Es el por qué hace uno el trabajo, ¿no? Sí, básicamente, ¿verdad? No, así es cuando pongo excusas para no entrar a clases, ¿verdad? Esas no son justificaciones válidas. Bueno, es dar a conocer el por qué estoy realizando esa investigación, ¿verdad? Decir por qué lo voy a hacer o por qué lo está haciendo esa persona. Por ejemplo, cuando se propusieron realizar el censo en Guatemala, tuvieron que hacer un plan de investigación antes de, ¿verdad? Entonces en la justificación tuvieron que redactar por qué ellos querían realizar un censo para conocer el número de población, para conocer cuántas personas tienen casa propia, cuántas personas laboran, cuántas no, etcétera, ¿verdad? Entonces para eso sirve la justificación, para dar a conocer por qué una empresa o por qué una persona está realizando esa investigación, ¿verdad? Bueno, luego de eso que ya tenemos la justificación, pues nos vamos al planteamiento del problema. Plantear el problema es definir el tema que vamos a investigar o la problemática,
que vamos a investigar, ¿verdad? Entonces, el planteamiento del problema se divide en tres fases o en tres etapas. Primero, la definición, es decir, donde nosotros decimos, este problema es el que vamos a estudiar. La economía en Guatemala. La desnutrición en el corredor seco de Guatemala. ¿Sí? La alimentación de los guatemaltecos, etc. Definir directamente el problema, ¿verdad? Luego, pues ya debemos de plantear las especificaciones. ¿Sí? Cuando decimos especificaciones, nos referimos a preguntas o interrogantes que vamos a investigar. En la definición o especificaciones del problema, nos vamos a plantear todas las preguntas que nosotros en teoría queremos encontrar respuestas. ¿Sí? Como por ejemplo, si vamos a estudiar la educación en Guatemala, ¿sí? Una de nuestras preguntas puede ser, ¿cuántos niños asisten a las escuelas públicas? ¿Cuántos niños asisten a un colegio? ¿Sí? ¿Cuántos niños no asisten a la escuela? ¿Sí? ¿Por qué esos niños no asisten a la escuela? Todas esas preguntas las tenemos que plantear en las especificaciones del problema. ¿Sí? Esas son las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, y luego siempre en el planteamiento del problema tenemos que definir las delimitaciones. A ver, ¿quién estará por acá? José Moscoso, ¿qué es una delimitación? Yo creo que es decir que tenemos ciertos puntos ya, no sé, a ver, como queremos llegar hasta cierto punto de la investigación y eso es todo lo que queremos abarcar sin tener que expandernos más, ¿no? Bien. Voy a poner parámetros, ¿verdad? Poner como que intervalos. Y existen varias delimitaciones. Por ejemplo, limitaciones geográficas. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, voy a estudiar la educación en Guatemala, pero solo en el departamento de Quiché. Es una delimitación geográfica porque estoy diciendo con quién, ¿sí? O dónde, ¿verdad? Pero también hay delimitaciones de contexto, que es en base a lo que nos rodea, ¿sí? Todos esos factores que nosotros colocamos como parámetros, ¿verdad? También hay de análisis, que pues directamente con qué personas se van a trabajar. Bueno, entonces esos tres aspectos van inmersos en lo que es el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces primero definirlo, dar las especificaciones que son las preguntas y las delimitaciones, los parámetros de dónde a dónde quiero ir, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Repaso de primaria, a veces lo vieron por cuarto primaria y cómo hacer una introducción, todo eso, ¿no? Bueno, luego vamos a ir, ya que tenemos nuestra justificación, nuestro problema, al marco teórico. A ver, Raúl, ¿qué es el marco teórico? Eso lo tocamos la semana pasada. Sí, es como una pequeña investigación, se podría decir, de algún tema en específico. Muy bien, correcto, ¿verdad? Una pequeña investigación o definición de los conceptos, ¿verdad? En resumen, un marco teórico en un documento no tiene que llevar 20, 30 páginas, ¿verdad? Sino que lo más resumido o concreto posible, ¿sí? Y en este marco teórico, pues debemos de definir todo lo que se necesita saber. Por ejemplo, si yo voy a estudiar la economía en Guatemala, uno de mis primeros conceptos tendría que ser qué es la economía, ¿sí? Regiones geográficas, etcétera, ¿verdad? Todo lo teórico. Y este marco teórico lo podemos investigar por medio de un libro, páginas de internet, todo demás, o incluso si la persona tiene el conocimiento, ella misma lo puede redactar, ¿verdad? Si ella ya sabe qué es, para dejarlo plasmado, puede redactar su propio marco teórico, ¿verdad? No es necesario investigarlo como tal, ¿sí?
No sé si está claro por ahí. Yo tengo una duda. ¿Sí? Si uno mismo redacta la información, no tiene que dar fuentes al final, ¿no? No, porque usted es su propia fuente, por decirlo así. Pero las fuentes no solo van en el marco teórico, ¿verdad? Porque usted las pudo haber utilizado en el problema, etc. Ahora, si definitivamente no usó para nada, pues no iría fuentes, ¿verdad? Ok, gracias. Recuerden que eso es algo muy importante actualmente, más que se está utilizando todo en línea, que hay muchos autores que ya registran su información. Y si ustedes no citan la información, recuerden que pueden caer como que fuera plagio, ¿verdad? Porque se están robando literal la información de otra persona sin darles el mérito, ¿verdad? Pero esos ya son autores oficiales que ya realizan libros y demás. Por ejemplo, si ustedes cargan un documento al internet y alguien lo encuentra de casualidad y copia la información, pues ustedes no van a andar demandando, ni cuenta se van a dar que agarraron la información, ¿verdad? Entonces ya son otros niveles de autores. Bueno, esa es la primera parte de nuestro documento. Luego pues irían las hipótesis, que también las platicamos el viernes pasado. A ver, Fernando Aguizábal. Milagro verlo por acá, Fernando. No, ahora sí ha entrado. ¿Qué es una hipótesis, Fernando? Yo creo que le pregunté también la semana pasada. Fernando Aguizábal estará por ahí. Bueno, no está. A ver, No lo Walter. moleste, está durmiendo. Cabal, no hagamos mucho ruido porque se puede despertar. Mala onda. A ver, Walter, dígame qué es una hipótesis. Pues una hipótesis sería cuando se dan respuestas de ciertas preguntas que se realizan en la investigación. Muy bien. Excelente, Walter. La hipótesis son posibles respuestas que se le van a dar a la investigación. ¿A qué le vamos a dar respuestas? ¿Se recuerdan que aquí en el planteamiento del problema, en las especificaciones, hicimos unas preguntas? Entonces, para cada pregunta tenemos que plantear una hipótesis. Si yo en las especificaciones planteé 5 preguntas, tengo que tener 5 hipótesis, ¿sí? O una que abarque esas 5 preguntas, pero es muy difícil. Entonces, por lo general, tenemos que 5 preguntas, 5 hipótesis. 2 preguntas, 2 hipótesis. O una que abarque todo, ¿verdad? Pero es muy difícil redactar una hipótesis que abarque todo, ¿verdad? Entonces, por lo general es ir de la mano. Entonces, una hipótesis es una posible respuesta. Quiere decir que no es oficial que sea cierta, ¿sí? Por ejemplo, si mi pregunta fue, ¿por qué ciertos niños no asisten a la escuela? Mi hipótesis puede ser el factor económico de la familia o el desinterés de los niños. Todavía no sé si eso va a ser verdadero o va a ser falso. Voy a saber hasta el final, que haya terminado mi investigación, ¿verdad? Pero en el plan de investigación solo se plantean esas hipótesis. Si no las vamos a comprobar. Eso ya se comprueba en la ejecución de la investigación, ¿verdad? En el plan solo se plantean y ahí se dejan. Hasta que alguien ejecute ese plan o la misma persona lo ejecute, es donde se ve si sí o si no, ¿no? Bueno, dentro del plan de investigación, pues también se tienen que plantear objetivos generales y específicos. A ver si se recuerdan. Yo creo que Fernanda fue la que dijo eso la semana pasada. A ver, Juan Santizo, ¿cuál será la diferencia entre un objetivo general y uno específico? Un objetivo general es cuando se quiere llegar a un punto en específico y un objetivo específico ya es cuando uno pues quiere completar algo que está de lo general, pero que no es, por decirlo así, lo mismo. Ok, bueno, ahí vamos, ¿verdad?
Entonces el general abarca todo, por decirlo así, toda la investigación. El específico ya vamos encaminados a algo más general, o sea, más directo, ¿verdad? Bueno, entonces siempre un plan de investigación tiene que tener un objetivo general y como mínimo 3 específicos, ¿verdad? El general, pues, en base al general se plantean los específicos, ¿verdad? Entonces van de la mano. Bueno, y por último, pues se debe de realizar un bosquejo preliminar de los temas del informe final. Es decir, puedo realizar ¿qué es un bosquejo? A ver, alumnos de diseño, ayúdennos ahí, ¿qué es un bosquejo? Ustedes son términos que ustedes usan. Diseñadores. Es un boceto. A ver. Ajá, es un boceto, un borrador, ¿verdad? Algo que se hace, pero no es el final, sino que es como la idea primaria, ¿verdad? Bueno, entonces el bosquejo preliminar básicamente es ya después de ejecutar la investigación, cómo se va a dar a conocer el informe final, ¿verdad? Entonces, como todavía no se ha ejecutado, por eso es preliminar, porque no se sabe, posiblemente se agreguen cosas, posiblemente se quite, ¿verdad? Bueno, dudas, jóvenes, pregunten. Bueno, a ver, ¿quién ya hizo la tarea? Nadie. Yo pensé que iban a decir todos. Bueno, yo les iba a dar 15 puntos a los que ya terminaron para reponer ahí de saberes un poquito. No. Bueno, broma. La tarea, para los que no la han visto, ¿quién sí ya vio la tarea? No, la hizo, ya la vio. Walter ya la vio ahí. Bueno, la tarea, usted también ya la vio, consiste en realizar un plan de investigación, ¿sí? El tema, ahí está, ¿sí? El tema es consecuencias del COVID-19. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues obviamente primero su portada o carátula, con sus datos. Luego justificación. Bueno, el índice, pero el índice también se realiza casi que de último, ¿verdad? Bueno, su justificación, el por qué ustedes investigarían ese tema, ¿verdad? Acá, definir el tema, pues ya sabemos que es consecuencia del COVID-19. Especificaciones, las preguntas que ustedes se van a plantear. Mínimo unas 5 preguntas, ¿verdad? Sus delimitaciones, ¿en dónde harían esa investigación? Si la harían solo en San José Pinula, si la harían con solo mujeres, con solo hombres, solo niños, etcétera, ¿verdad? Sus delimitaciones. Su marco teórico, unas 2 páginas, ¿verdad? ¿Qué es el COVID-19? Aquí pueden ir datos, pueden ir gráficas, ¿verdad? Pueden ir tablas en el marco teórico. Tienen que hacer su hipótesis para cada una de las preguntas que plantearon. Sus objetivos generales y específicos. Y esta última parte la vamos a omitir, ¿verdad? Solo llegan hasta los objetivos. Bueno, como no es una investigación como tal, sino es un plan de investigación, ¿verdad? Como ustedes lo harían. Esa es la tarea, ¿verdad? Ya solo tienen hoy y mañana, porque el domingo ahí van al matadero, menos José. Ahí está presumido ahí que él no va. Bueno, ni Eunice, si no estoy mal, tampoco se salvó del laboratorio. Bueno, entonces esa es la tarea. En Word, ¿verdad? En Word, ¿sí? Bien identificado su carátula y demás. Bueno, ¿dudas sobre el tema? ¿Dudas sobre la tarea? Pregunten. ¿No? Bueno. Tiene que ser, como dijo usted, de Arial 12 y no es como si fuera norma ZAPA. Sí, Arial 12, márgenes 2.5, interlineador, renglón abierto, etcétera, ¿verdad? Ok, gracias. Esas especificaciones, por si no se les quedaron, están en su libro, en la página
164. Ahí están todas esas especificaciones. Dice requisitos de forma y presentación del documento. Ahí están. Bueno, aprovechando que están acá, bueno, diseño también está trabajando eso. Recuerden que tienen que trabajar su plataforma Pruébate. Y José, ya le mandé preguntar a Miss Wanda qué va a pasar con usted, su código. Pero los demás que sí tienen código, ya tienen que estar trabajando, por favor, su plataforma Pruébate. ¿Ya ingresaron por lo menos la primera vez? No. Recuerden que es con el código que les mandaron ahorita, no el usuario de prueba que habíamos abierto la otra vez, sino que ya el oficial, ¿verdad? Bueno, entonces jóvenes, gusto saludar. Los veo el domingo. No sé si van a estar juntos o separados, si no, pues solo algunos, ¿verdad? Cuídense mucho, estudien, todavía tienen hoy, mañana, domingo en la mañana, que ahora va a ser en la tarde, ¿verdad? Bueno, feliz día, cuídense mucho. Adiós. Feliz día. Gracias.